sino que de alguna forma condiciona y marca la historia individual. Esta fórmula es magnífica, la historia del cine está llena de películas con esta fórmula, que es con el fondo histórico y la historia individual, en este caso un poco ternurista, pero que funciona y que además tiene unos antecedentes claros en películas famosísimas europeas. Un antecedente está en Cinema Paradiso y, digamos, puede tener un consecuente en La vida es bella. Es decir, en el cine toda relación entre un adulto y un niño pequeñito, si está hecha con cierta sensibilidad y con cierta inteligencia, es una especie de cosa maravillosa para funcionar como película, digamos, que está llamada a incidir en la sensibilidad y en el gusto de los espectadores. Y yo insisto, los espectadores también masculinos, porque digamos que la capacidad para la ternura no es exclusiva de las mujeres en absoluto. No, no, desde luego. Eso quiero decir, porque resulta que es que los hombres somos incapaces de tener ternura. No, pero a lo mejor eso luego es verdad. Sí. Yo creo que esta película, por otro lado, tiene una cualidad que a mí me gusta mucho y me reconcilia con el cine checo y la época de los años 60 del cine checoslovaco, que es una película absolutamente checa. En ningún momento busca fórmulas americanizantes, ni para conseguir un éxito internacional una película a la americana, sino que sigue la fórmula marcada por el maestro Rossellini, de que no hay película más internacional que una película auténticamente local. Esta es una película checa, enraizada en los puntos que definen la cultura y las raíces checas, no solo por la presencia de la música, que es evidente. También está muy presente el teatro, el teatrito, el guiñol, las marionetas. Luego hay una constante que es el amor y la muerte, que también son dos elementos bastante claves de la cultura checa. Y a mí lo que me gusta mucho es como una película absolutamente checa, sin tener que renunciar a ninguna seña de identidad checa, ha conseguido un éxito mundial, porque esta película ha sido un éxito mundial. Lo cual quiere decir que a veces para conseguir el éxito mundial no hay que hacer películas a la americana, sino que lo que hay que hacer es mirarse bien por dentro y tratar de hacer un cine absolutamente local como es esta película. Y yo terminaría diciendo, para no alargarme, que yo a los espectadores, sobre todo a los espectadores un poco con prejuicios, les pediría que olvidaran sus prejuicios, que olvidaran esas posturas a priorísticas y que se dejaran de alguna forma arrastrar por este mundo de sentimientos, de emociones, de ternuras, que si en alguna ocasión incurren en algún exceso, que tengo que decirlo, sin embargo es una película bastante medida y siempre es una película gratificante y hermosa. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Si incurre en algún exceso es un problema del director, nunca del actor. El actor está, el actor que ha escrito la historia está con una está muy sobrio, muy comedido, muy sobrio, porque sabía que esto era uno de los riesgos. De alguna forma yo creo que es deudora esta película de algunos antecedentes suyos pasados y maravillosos, como yo en concreto diría Jiri Menzel, que ya ha hecho películas muy sencillas y muy delicadas, como Ma Petite Village, que es una película que pasó más o menos inadvertida, de las últimas de él, Los trenes rigurosamente vigilados. El cine checoslovaco era muy sencillo, con una gran ironía, siempre ha tenido un toque de humor especial, y en este caso lo que yo creo que aporta este nuevo director es minuciosidad. Creo que cuando Juan Miguel decía que le interesaba más lo que veía y cómo lo veía que la historia, es la minuciosidad de lo que comen, de cómo se abren las botellas de cerveza, por cierto, la mejor cerveza del mundo, más barata que el agua, en Praga, de cómo son las casas, cómo es la ropa que llevan, las modas, tanto de hombre como de mujer, tanto la ropa íntima de mujer como las camisetas que puede llevar. Es decir, hay un mundo de cómo son los colores de las casas, la decoración. Esa minuciosidad yo creo que es un verdadero acierto, porque nos transmite lo mismo que, por ejemplo, intentó unos años antes Kieslowski con su famoso decálogo, una manera de vivir y una manera de sentir, un paisaje muy cercano al alma. Lo ha conseguido en esta película, una película que a mí me parece que es magnífica y no tiene tantos momentos, como dice Antonio, yo creo, de ternurismo, por así decirlo. Yo creo que está bastante controlada, sobre todo por el actor, que al ser el autor del argumento está muy
siempre muy controlado, incluso a veces excesivamente. Y también hay que darle las gracias porque nos evita muchos contraplanos del propio actor mirando al niño en momentos determinados. En cualquier caso, fue una sorpresa del cine checoslovaco y creo que es una de las películas de estas atemporales que hacen algunos países y que demuestran una manera de ser que cuando pasan los años todos decimos, caramba, lo que me hubiera gustado a mí hacer esa película. Es un poco El hijo de la novia. Cuando pasen los años y se vea El hijo de la novia, la película de Campanella, yo creo que sentiremos lo mismo de Colia. Y por supuesto, políticamente tiene un valor mucho más grande que todas las que pretendidamente se plantean en el cine como un hecho político. Creo que cuando se ven este tipo de películas, el panorama sobre el puente de lo que cuentan es realmente el más eficaz de todos. Así que con todos ustedes, yo creo que un buen regalo. La película Colia, ganadora del Oscar del año 97, del director Jan Schwarzenbach, o como, vamos a ver, yo creo, aquí es S-V-E-R-A-K, hay mucha gente de Checoslovaquia, gente que habla checo naturalmente, y de la embajada que nos chillarán mañana, porque este Jan Schwarzenbach, que vamos a decir luego, no será así, y su padre, por supuesto, también, que se llama Benek, o Benek Schwarzenbach. Con todos ustedes, Colia. Pues aquí estamos, el año 1996. Nada, lo podías decir tú ayer mismo, ¿no? Ayer mismo, pero, por ejemplo, el fuego destruye por completo el mítico teatro de ópera de la Fenice en Venecia. Fue el 96, que se acuerda uno, y esto ya es terrible. ETA asesina a bocajarro en San Sebastián al político socialista Fernando Mújica, y a los 8 días, otro etarra acribilla a Francisco Tomás y Valiente en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. Y parece que ha sido mucho más. Se pagan 6,5 millones por el testamento de Francisco de Quevedo, fechado en 1645. España cierra el paso al ganado británico por tomar a la crisis de las vacas locas. El Festival de Cine de Cannes otorga su palma de oro a Secretos y Mentiras, que es verdad, no estaba en nada. Pujol le exige a Aznar que reconozca el hecho diferencial catalán en su discurso de investidura en el Parlamento como presidente del gobierno. El cine español celebra sus 100 años con un film de montaje de Antonio Jiménez Rico, Sombras y Luces, que recoge la historia de nuestro cine. Francisco Umbral recibe el premio Príncipe de Asturias y Antonio Borvallejo el Premio Nacional de las Letras. Antonio Borvallejo desaparecido, lamentablemente. La oposición de Marruecos reclama a Hassan II la democratización del país. El prestigioso premio Pritzker de Arquitectura se le concede al español Rafael Moneo. El rey pide en Bilbao unidad sin fisuras para combatir a los terroristas. Antonio Muñoz Molina reivindica la obra de Max Shaw en su discurso de ingreso en la Real Academia Española. Y eso es, a mí siempre me pareció estupendo eso, porque Max Shaw estaba prácticamente olvidado aquí, en Argentina, en México, y es un autor colosal, el San Juan suyo es maravilloso. Miguel Boyer insiste en que es mejor retrasar la entrada en el euro que entrar mal. Bueno, esto, ¿a qué vamos a hablar si esto está casi prácticamente de ahora mismo? Y centrémonos en Colia. Decías tú mientras veíamos la película que una costumbre que tienen, por lo menos en Praga, la mayoría de la gente, hombres, mujeres, es reunirse los sábados o los domingos a tocar instrumentos allí, el cello, la viola, el violín. En Praga, bueno, digo todo el mundo, pero vamos, casi todo el mundo toca un instrumento. Y una costumbre muy típica de allí, reunirse los fines de semana en las casas a tocar. Toman cervecita. Y otra cosa curiosa de Praga es que es imposible encontrar un restaurante, por cutre que sea, que no tenga un conjunto de cuerda tocando. O sea, nunca una cosa moderna ni pop. Siempre. Y entonces, hay veces que eso es muy agradable, pero cuando tú te reúnes con alguien en Praga para hablar, te ponen una mesa al lado del conjunto y lo tienes aquí. Y no puedes hablar. Porque claro, es muy agradable esa música, pero a veces entorpece las conversaciones. Pero ya sabes lo que decía Mozart, Praga, la ciudad donde me quieren, donde quieren mi música. Claro, pues Praga yo creo que es una de las ciudades más hermosas del mundo. Sí. Y es curioso porque la película saca Praga, pero no la Praga tópica, no la turística, no la de postal, sino la Praga vivida. Vamos, prácticamente, salvo la secuencia final, que es en la famosa plaza, mal llamada plaza de San Wenceslao, que es reconocida, y además esa imagen es de archivo,
como es lógico. Sí. Menos la de él claro. cuando está tocando al Hombre, ya, final, ya, pero me claro. refiero- El palo Claro, no corto, luego los primeros planos ahí sí que los Sí, sí. inserta, pero las me imágenes refiero son que el plano reales. general, Claro. con ese tumulto allí, con las banderas checas, evidentemente que es una explosión de nacionalismo, posiblemente sea de archivo de cualquier concentración. Pues, Claro, fue el final de Y la... luego, a mí Aunque me- siempre nunca he entendido yo que le llamen Plaza de San Venceslao cuando es una avenida Ya. enorme, cuesta, Sí. ya lo sabes, con hoteles, cines y cosas de esas. Y luego con el museo ese de fondo. Pero esa plaza, o mal llamada plaza, se ha quedado en una imagen realmente de Praga, Un tanque, de los ahí. tanques, de la primavera de Praga, de la salida de Dušek, de toda aquella época, de aquel famoso Caminas un poco luego, 68. al final, callejeas un poco y estás donde nació Kafka, la plaza aquella con el reloj enorme, la Pero- judería, todo el barrio. Pero yo tengo la duda de si realmente en ese momento es el 88 cuando empieza la película en la que marca el tiempo. La película está rodada en el 95-96. 95-96, Claro, pero es el se refiere al 88. 88, claro. Entonces, si